Hola, en este video vamos a continuar con la revisión de la guía número 6 y con lo que vimos el día martes 22 de junio, ¿ya? Y vamos a continuar aquí con las estrategias para el desarrollo de la comprensión lectora. Ojo, estos conceptos ya los vimos, esto lo vimos en la guía pasada y esto lo vimos en Lecto, ¿ya? Entonces no son conceptos tan complejos ni tan nuevos. Vimos más que nada qué significaba la competencia lectora, ¿cierto? La comprensión, uso, evaluación, reflexión, compromiso, todo esto para desarrollar el conocimiento potencial personal y la participación en sociedad, que era mucho, lo conversamos en su momento, ¿verdad? Lo mismo con las dimensiones de la competencia lectora, cuando el estudiante está logrando la precisión, o sea, reconocer las palabras correctamente, cuando logra la fluidez, o sea, leer en voz alta, con entonación de corrido, incluso la lectura silenciosa también de corrido, cuando logra el automonitoreo y la autocorrección, o sea, cuando está monitoreando si es que va entendiendo y si no entiende algo, se corrige, se devuelve, busca el significado de la palabra o lee de nuevo bien la palabra que le impide aprender o comprender lo que está leyendo. Y por último, la comprensión, que entendíamos que era la habilidad final para entender el lenguaje escrito, pero que, ojo, de acuerdo a lo que nos dice PISA, vamos a poner acá, la comprensión, aquí dice que es el fin último, y aquí lo tenemos como la primera habilidad para esta gran competencia. Como es tan amplio todo esto, y también lo conversábamos hoy en clase, que abarca mucho más incluso de lo que nosotros en algún momento entendimos. Entonces, vemos la importancia de lograr la comprensión y vemos la importancia también de entender cómo lograr la comprensión. Ya, sí, tenemos los momentos de la lectura, pero además tenemos otras herramientas que nos permiten complementar con los momentos de la lectura, ¿ya? Y les voy a presentar dos instrumentos. Uno es la taxonomía de Barrett y la otra es el cuadro de habilidades de comprensión de la lectura, ¿ya? Vamos a comenzar con la taxonomía de Barrett, que nos presenta dos formas de acercarnos a la comprensión de los textos. Una es a través de la dimensión cognitiva, o sea, de lo que es mucho pensar y analizar a través de algo, y la otra es la dimensión afectiva, que ya, tal como lo dice, es una dimensión afectiva más personal a partir del lector. Esto es a partir del texto y esto es a partir del lector, de quien lee, usted o sus estudiantes, ¿ya? Tenemos la comprensión, en las dimensiones cognitivas tenemos la comprensión literal, la reorganización y la comprensión inferencial. ¿Qué significa la comprensión literal? Es cuando comprendemos y encontramos información literal en el texto. O sea, tal cual. ¿De qué color es la caperucita roja de la caperucita? La caperucita es roja. ¿Ya? Entonces recordamos detalles, ideas, ciertas secuencias de hechos que pueden estar enumeradas tal cual y hacemos relaciones de causa-efecto o recordamos ciertos rasgos del personaje. La niña era muy inquieta. ¿Cómo era la niña? Una característica psicológica. La niña era muy inquieta. ¿Ya? Eso aparece tal cual en el texto. Por eso es literal. La reorganización, ojo, no le hagan caso a estos organizadores, ¿ya? La reorganización es cuando reconstruimos ciertas situaciones o ciertos elementos, tanto del personaje como de la historia, como del lugar, en las preguntas. Por ejemplo, si yo le pido que me reorganice la situación desde la casa hasta de la niña hasta la casa de la abuelita, o que me explique ciertos elementos, cómo están, ¿ya? O que clasifique ciertos elementos de la historia. Pero todo esto está en el texto, ¿ya? Sin embargo, la comprensión inferencial difiere un poquito de esto porque además de sacar cosas del texto, tal como dice acá, le suma la intuición o las experiencias personales del lector para sacar una hipótesis. ¿Ya? Aquí se está acercando lentamente a esto, al lector. Aquí sacamos ideas del texto más el lector igual hipótesis. Por ejemplo, ¿por qué crees tú que la caperucita tenía tal o cual circunstancia, tal o cual situación? Esa situación, esa circunstancia está en el texto, pero la otra parte de la respuesta sale de las experiencias o de los conocimientos del lector, ¿ya?
Ahí puede haber inferencia de detalles, de ideas o también de relaciones causa y efecto, ¿ya? Ya es la dimensión afectiva de la comprensión lectora, esta que está más relacionada con el lector y con su mundo personal, que esto vendría a ser como un intermedio entre esto, ¿no? La inferencial. Tenemos la lectura crítica y la lectura de apreciación. En la lectura crítica, el lector hace ciertos juicios de valor o ciertos juicios de realidad sobre las circunstancias que aparecen en el texto. ¿Tú hubieras hecho esto? ¿Por qué? ¿Por qué lo hubieras hecho así? ¿Por qué no lo hubieras hecho de esta otra forma? Eso ya, la información yo se la estoy dando y ahora lo que le pregunto, lo que me interesa es que me explique por qué él lo encuentra bien o lo encuentra mal. Y aquí es súper importante el argumento, ¿ya? Porque lo que me explica, su opinión fundamentada. Ahí es donde yo puedo entender de dónde salen estas ideas. ¿Ya? Lo mismo con la lectura de apreciación, donde yo le pregunto qué le pareció el texto. Es su impresión, su relación respecto del texto. Me gustó mucho porque tiene, no sé, tiene rimas, me gustó mucho que tuviera estas rimas tan simples, no me gustó que tenía palabras muy complejas, no me gustó la historia incluso, a veces, puede ser. Tiene relación con la respuesta emocional a las técnicas, al estilo y a la estructura del texto. Ya, esto es más del texto, pero desde el lector cómo el lector se relaciona con el texto, ¿ya? Y eso es lo importante, porque a partir de estas dimensiones yo puedo diseñar preguntas, yo puedo diseñar estrategias y puedo seleccionar estrategias de los momentos de la lectura, por ejemplo, delante, el durante o el después, para poder profundizar en la comprensión del texto. Puedo hacer preguntas literales, ¿se acuerdan de las preguntas ahí mismo? Busco y pienso, y en mí mismo. Bueno, es algo parecido. De hecho, es algo parecido a lo que tenemos aquí en el cuadro 1, en el cuadro de habilidades de comprensión de la lectura. ¿Por qué? Porque se parecen mucho y esto tal como se los comentaba en clases, la Agencia de Calidad de la Educación se los presenta al Mineduc para que nosotros como profesores lo podamos trabajar. ¿De qué se trata? Primero, nos dice que para lograr la comprensión de lectura tenemos que desarrollar tres grandes habilidades. Una es localizar, la otra es interpretar y relacionar y la última es reflexionar. ¿De qué se trata cada una? Dice que la habilidad de localizar dice que son esas habilidades o las tareas en donde el estudiante emplea elementos explícitos del texto, esos que están ahí, chan, chan, en el texto y tiene ciertas habilidades que necesita desarrollar el estudiante para lograr esta, que es, por ejemplo, la discriminación y extracción de información específica, de datos puntuales y de fragmentos del texto, entre otros. Elementos que están ahí mismo en el texto. ¿Ya? La segunda habilidad, que es de interpretar y relacionar, agrupa las actividades que tienen relación con emplear elementos implícitos en el texto para hacer conexiones con elementos explícitos, ¿ya? Es la realización de inferencias, entender el lenguaje figurado, reconocer relaciones causales, por ejemplo, miren, elementos implícitos con elementos explícitos para hacer inferencias. ¿Les suena? Y la última habilidad, que es la de reflexionar, agrupa estas actividades en las que el estudiante utiliza elementos del texto, formales o de contenido, con su experiencia personal, con su conocimiento del mundo y con sus lecturas anteriores, como por ejemplo, manifestar la opinión sobre algo, comprender el aporte de ciertos elementos gráficos, como tablas o elementos que son del texto. ¿Les suena esto? Este es busco y este es en mí mismo. Los tres tipos de preguntas y los tres tipos de actividades. Y se relacionan mucho con esto, porque la comprensión literal es ahí mismo, la comprensión inferencial y luego la dimensión
afectiva es en el mí mismo. Se relacionan mucho y lo interesante de que se relacionen es que nos permiten utilizar herramientas de uno para trabajar en el otro. ¿Ya? Ojo, aquí yo les puse este cuadrito que son los momentos de la lectura que me habían quedado pendientes de una guía anterior. Y aquí están muchas actividades que no son las únicas para que ustedes puedan ir conociéndolas más adelante. Las vamos a ir desarrollando mejor y con más profundidad, no hay problema con eso. Para que ustedes tengan las actividades de los distintos momentos de la lectura, donde dependiendo de la actividad que ustedes hacen, pueden, por ejemplo, con un diagrama de comparación, pueden utilizar esta y esta habilidad, por ejemplo, ¿ya? Chiquillos, chiquillas, em, estudiantes en general, entiendo que este contenido es complejo, entiendo que este contenido es un poco denso, pero son contenidos, son conocimientos y son conceptos que ustedes van a ir trabajando durante toda su carrera. Sobre todo este documento de la agencia, que es el cuadro de habilidades, porque lo van a seguir trabajando mientras exista Mineduc hasta que lo cambien. De hecho, un cuadro similar a este se trabaja en la prueba de transición. Ya cuando ustedes ven la pauta del material de la prueba de transición, dice también en alguna parte preguntas o actividades de localización, de inferencia y eso. ¿Por qué? Porque son habilidades que debemos desarrollar, pero nosotros las podemos empezar a desarrollar desde preescolar incluso, con las educadoras, ¿ya? No solamente en la escuela. A un niño le podemos preguntar, ¿por qué crees esto? ¿Por qué te gustó este cuento? ¿Por qué te gustó este poema? Y el estudiante puede responder, va a dar un argumento muy simple, muy cortito, sí, porque me gustan los poemas, porque me encanta, porque mi mamá me los cuenta. Mi mamá le salen muy lindos los poemas. Estoy inventando. Y ese es su argumento, es que le gusta por algo. Y está bien, pero a medida que vayan avanzando en los distintos niveles y cursos escolares, es importante que vayamos ayudándolos a profundizar en esos argumentos. Ya, es lo que yo les digo tanto a ustedes, argumenten, explíqueme por qué, para qué, ¿ya? Entonces, ojo, cuando ustedes también se acerquen a un texto, también pueden incluso hacer estas preguntas. Cuando ustedes sean profesores de un aula real o estén haciendo práctica, cuando tengan relación con niños, pueden hacer estos distintos tipos de preguntas, acercarlos a ellos a través de las distintas dimensiones a la comprensión del texto. Recuerden que a pesar de que hagan muchas actividades grupales, mucho del conocimiento y de la relación del significado con el texto se produce de manera personal. Entonces, a medida que los vayamos introduciendo en esta información y en esta forma de hacer la comprensión, es más simple, en vez de solo usar, y lo comentábamos en clases también, solo usar preguntas literales, solo preguntarles en qué año fue esto, cómo se llamaba esto y de qué color era esto, podemos empezar a preguntarles cosas que les permitan a ellos relacionar su vida con el texto y a relacionar, a opinar desde ellos respecto del texto. Esa variedad permite que podamos comprender y acercarnos mejor a los textos. Pruébenlo en ustedes, pruébenlo en hacerse preguntas, pruébenlo en preguntarse cosas, incluso en saber, ¿me gusta o no me gusta esto? Así como a la Paula, que ya dijo que no le gustaba la taxonomía de Barrett. Bueno, ¿cómo entonces se puede acercar a ella? ¿Qué es lo que no le gusta? ¿Por qué no le gusta? Eh, no sé, ese tipo de preguntas para que ustedes vayan entendiéndose mejor, vayan comprendiendo mejor los textos y puedan hacer estas relaciones, ¿ya? Ya chiquillos, ya chiquillas, estudiantes en general, los dejo con esa inquietud. Recuerden que todo lo que ustedes aprenden aquí no es solo para ustedes como profesores, sino para ustedes también como personas, como estudiantes. Entonces todo esto lo tienen que analizar a partir de eso. ¿Ya? Ya chiquillos, chiquillas, que estén muy bien. Nos vemos en el siguiente video con los gatitos flojos ahí durmiendo. ¿Quién quiere? Yo también quiero ser como ellos. Que estén muy bien. Chao.